Existen videos que nos hacen contener la respiración, mirar hacia atrás e incluso dudar de nuestra propia casa. Algunas grabaciones parecen normales a primera vista, pero pronto revelan movimientos extraños, sombras que se mueven solas u objetos que cobran vida de la nada. Son imágenes que mezclan miedo y curiosidad, llevando a cualquiera a preguntarse si lo que está viendo es real o solo una broma del video. Y son precisamente esas grabaciones las que verás hoy, videos medoños y aterradores. Heather Brock despertó en Michigan pensando que sería un día normal. Fue a ver a la pequeña Lily, de 1 año, después de la siesta y encontró 3 arañazos morados en el rostro de la niña. Arañazos profundos, de esos que hacen helarse a cualquier madre. Heather pensó que su hija podía haberse lastimado sola, pero cuando comparó la mano de la niña con las marcas, vio que no coincidían. Algo no estaba bien. Ella y su prometido decidieron revisar el monitor del bebé para entender qué estaba ocurriendo dentro de la habitación. Fue entonces cuando apareció una figura masculina pasando rápidamente cerca de la cuna y desapareciendo enseguida. Lily incluso giró la cabeza como si hubiera visto a alguien llamándola. Heather se asustó y corrió a tomar a la niña. El ambiente en la casa ya venía siendo pesado desde hacía meses. Heather cuenta que escuchaba pasos, gritos e incluso risas cuando estaba sola. Hubo un día en que despertó sin aire, como si alguien estuviera apretándole el cuello con fuerza. La casa ya tenía un historial complicado. Una anciana perdió la vida cerca de la escalera y su hermano, que vivía en el chalet del terreno, también falleció años después. Ahora nadie sabe si esas presencias continúan deambulando por la propiedad o si todo fue una acumulación de coincidencias. Vivian Gómez se levantó temprano en su casa y decidió revisar la cámara del patio. Fue entonces cuando encontró un video extraño grabado durante la madrugada. Primero apareció una sombra acercándose a su puerta. Poco después surgió una criatura delgada con movimientos que recordaban a un niño haciendo travesuras, caminando por el acceso del garaje como si estuviera buscando algo que había dejado caer. La criatura caminaba torcida, balanceaba los brazos finos e incluso hizo un paso extraño que recordaba a una especie de baile. Vivian comentó que las otras 2 cámaras de la casa no registraron nada, lo que hizo todo aún más extraño. El sonido también llamó la atención. Durante algunos segundos se puede escuchar algo parecido a una risa contenida, como si alguien intentara aguantar el aire para no reírse. Vivian sigue intentando descubrir qué pasó por allí durante la madrugada. Mientras tanto, el video continúa circulando por internet y dejando a quienes lo ven con ganas de cerrar la puerta más temprano y revisar 2 veces que todo esté en su lugar. En una casa todo parecía tranquilo hasta que el propietario notó un movimiento extraño cerca del área de la parrilla. Subió algunos escalones y decidió grabar desde arriba, intentando entender qué estaba ocurriendo en el patio. Fue entonces cuando apareció un visitante capaz de ponerle los pelos de punta a cualquiera. La figura parecía tener un cuerpo pequeño y claro, con ojos brillantes. Permaneció inmóvil por un instante, como si estuviera observando el lugar. No se sabe si buscaba algo o si entró por error. Solo era posible distinguir su forma extraña. El dueño de la casa comentó después que no logró identificar qué era. Tampoco entendió por qué aquel ser decidió aparecer justo allí, en plena noche, sin hacer ruido y sin dejar ningún rastro. El movimiento dentro de una iglesia rumana era tranquilo, hasta el momento en que una señora se acercó al relicario dorado colocado en el centro del salón. Todo seguía el ritmo normal de la ceremonia, con fieles caminando entre las columnas y la alfombra roja, hasta que una anciana comenzó a reaccionar de una manera que dejó a todos sin saber qué estaba pasando. Ella se retorció cerca de las reliquias, como si estuviera siendo poseída. Las personas a su alrededor intentaron ayudarla, pero la mujer gritaba de forma extraña y su cuerpo no dejaba de moverse, doblarse y retorcerse. Luego hubo quienes dijeron que aquello parecía un exorcismo, porque la reacción no coincidía con el ambiente de la iglesia. La confusión fue rápida, pero la grabación se volvió tema de conversación porque nadie sabe si aquello fue un brote, un susto fuerte o algún tipo de crisis que explotó justo en ese momento.
La historia comenzó cuando Joey Rathke y su esposa, Amy, llegaron a Shakopee, en Minnesota, creyendo que habían encontrado la casa perfecta. Sin embargo, después de mudarse, se toparon con un problema inesperado. La antigua propietaria había comentado que la casa era un poco extraña, pero la pareja decidió seguir adelante y no darle demasiada importancia. El plan era usar la cámara interna solo para vigilar a las mascotas. Lo que no esperaban es que una de esas grabaciones revelara una figura extraña caminando por el pasillo. La figura parecía una mujer usando un camisón. Caminaba lentamente, como si cruzara la casa sin pedir permiso. Los gatos, que siempre habían sido tranquilos, se escondieron debajo de la mesa como si hubieran visto algo pesado. Fue entonces cuando Joey se asustó, habló con su cuñado y le pidió que pusiera el video en la televisión. La imagen se volvió mucho más clara y fue posible notar un peinado diferente, parecido a un copete antiguo. Lo más inquietante es que los vecinos le contaron que una anciana había perdido la vida dentro del dormitorio que hoy es de Joey. Dicen que fue sacada de allí por paramédicos, usando un camisón. Joey unió las piezas y se quedó con la sensación de que ella pasa por allí de vez en cuando, solo para ver cómo quedó la casa. Un conductor atravesaba el desierto de Arabia Saudita, intentando encontrar el camino de regreso cuando notó algo extraño en el horizonte. La arena parecía demasiado quieta hasta que una figura surgió de la nada. Era alguien vestido con una tela blanca, parado en medio del sendero, con el cabello negro cubriendo todo el rostro. Quienes estaban en el vehículo dijeron después que el cuerpo se les paralizó por unos segundos, como si hubieran visto algo que no debía estar allí. Cuando el conductor pisó el acelerador para salir de ese lugar, la figura comenzó a caminar hacia el vehículo. Avanzaba paso a paso, lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. El conductor dio marcha atrás como pudo, girando el volante y tratando de mantener la distancia. Dijo que se asustó aún más al darse cuenta de que la figura seguía avanzando, incluso mientras el coche se alejaba. Algunas personas afirmaron que esa zona siempre ha generado historias extrañas y que quienes pasan por allí regresan distintos, con relatos que prefieren no repetir. Los lugares abandonados siempre provocan la sensación de que alguien está observando desde los rincones. Aún así, dos hombres decidieron explorar un sótano antiguo del que todos en el barrio decían que guardaba demasiadas historias. Bajaron lentamente usando solo la linterna del celular y caminaron por los pasillos llenos de polvo. Mientras avanzaban, la cámara captó algo extraño al fondo. Una silueta femenina cruzó el corredor como si tuviera prisa por ir a algún lugar. Los dos se asustaron y comenzaron a gritar y retroceder. En la grabación se ve cómo la sombra desaparece poco después, como si hubiera atravesado la pared sin ningún esfuerzo. Nadie sabe si era una antigua residente, una visitante inesperada o solo otra historia para aumentar la fama del lugar. Morehead, en Kentucky, se volvió tema de conversación después de que una grabación hecha cerca del patio de una casa se difundiera en internet. El video muestra una figura muy pálida caminando cerca del auto del propietario. La criatura es delgada, encorvada y parece estar buscando algo en la oscuridad, como si estuviera segura de que nadie la observaba. El video fue publicado en el perfil de la revista Paranormality Magazine y rápidamente se viralizó. Muchas personas comentaron que el ser recordaba a los humanoides de la película Spectral. Otros notaron que movía la cabeza lentamente, como si estuviera tratando de entender el entorno. Un detalle llamó la atención. A una distancia, su apariencia era similar a la de una persona, pero deformada, fuera de proporción. Aún así, no es posible identificar exactamente qué es. Lo cierto es que el video se convirtió en ese tipo de grabación que hace que cualquiera mire por la ventana una vez más antes de dormir. Un conductor circulaba por un camino de tierra como lo hacía siempre, intentando encontrar algún punto iluminado en medio de la oscuridad. El coche ya venía dando problemas, recalentándose más de lo normal. Cuando el tablero se puso en rojo y el olor a humo comenzó a subir, se detuvo para ver qué estaba pasando. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba tan solo como pensaba. Un poco más adelante, cerca del borde del camino, dos figuras estaban sentadas en el suelo, manipulaban un fuego improvisado, como
como si fuera parte de algún tipo de ritual. La luz débil temblaba, casi como si llamara a quien pasara por allí. El hombre comentó que creyó haber visto un movimiento extraño detrás de ellas, pero nadie sabe si era solo la sombra del bosque o algo más. Al final, se fue como pudo, con el coche recalentado y el miedo al máximo. Hasta hoy, muchas personas comentan que esa carretera siempre tuvo historias extrañas y que quienes insisten en pasar por allí terminan viendo cosas que preferirían no haber visto. En la casa de un hombre, la madrugada se convirtió en un gran susto. Todo comenzó cuando escuchó pasos pesados dentro del ático, como si alguien caminara lentamente por encima, arrastrando las tablas. Se puso tenso y decidió subir con un trozo de madera en la mano, pensando que solo era algún animal haciendo ruido. El problema apareció cuando empujó la tapa del ático. En el momento en que levantó la madera, un rostro surgió en la oscuridad. Soltó la madera de inmediato y salió corriendo por el pasillo. Dijo después que ni siquiera logró entender bien lo que vio, solo quería alejarse de ese lugar lo más rápido posible. El hombre aún intenta descubrir qué estaba allí arriba, pero nadie sabe si tendrá el valor de volver a abrir el ático. Una empleada estaba agachada acomodando una caja en un espacio blanco lleno de azulejos. El lugar parecía un área de organización sencilla, con un rincón oscuro al fondo y una piñata colgada en la pared, dando un aire demasiado extraño para un ambiente tan silencioso. Mientras ordenaba los objetos, ocurrió algo inesperado. Su pie fue jalado con tanta fuerza que cayó al suelo. La mujer intentó apoyarse en la caja, pero no lo logró. Fue arrastrada algunos pasos, como si algo invisible hubiera jugado con ella y de la forma más aterradora posible. Después, la fuerza la soltó y ella consiguió huir, claramente aterrorizada, sin poder creer lo que acababa de suceder y sin ninguna intención de volver a ese cuarto. Los cementerios siempre cargan esa mezcla de silencio y misterio que hace que cualquier paso parezca embrujado. De noche, basta una sombra diferente para acelerar el corazón. Este clima se intensificó después de que residentes relataran haber visto una figura muy extraña cerca del portón del cementerio Jardín de los Olivos. Quienes pasaron por la zona dijeron haberse encontrado con una mujer de cabello oscuro, caminando lentamente, descalza, usando un vestido blanco que recordaba a un traje de novia. La mujer avanzaba como si estuviera buscando a alguien. El cabello cubría parte del rostro y nadie logró reconocerla. Algunas personas quedaron muy nerviosas con la situación. Una vecina comentó que jamás pisaría el lugar después de la puesta del sol. Hasta ahora, nadie sabe quién era la novia solitaria que apareció en el Jardín de los Olivos ni qué estaba buscando allí. Kiryat Yam, una ciudad costera de Israel, se convirtió en punto de curiosos después de que los residentes comentaran que una criatura diferente aparecía cerca de las rocas al final de la tarde. Personas que frecuentan la playa dijeron que la aparición parecía una mezcla de niña con pez, algo que aceleraba el corazón incluso de los más tranquilos. Shlomo Cohen, uno de los primeros en ver a la figura, contó que caminaba con amigos cuando notó a alguien acostado en la arena de una manera extraña. Pensó que era solo otra persona tomando el sol, pero cuando se acercó para ver mejor, la figura se levantó rápidamente y corrió hacia el mar. Shlomo relató que se asustó porque pudo ver que en lugar de piernas había una cola que brillaba con la luz del atardecer. Después de eso, varias personas dijeron que la sirena solo aparece cuando el sol está a punto de ocultarse. Permanece unos instantes cerca de las rocas, hace movimientos que parecen una especie de saludo y luego desaparece en el agua como si nada hubiera ocurrido, dejando a todos llenos de preguntas. Diego Spixers acababa de acomodarse en su casa, en Colombia, cuando escuchó fuertes golpes en la puerta. Contó que pensó que sería algún vecino con un problema, pero el sonido insistía de una manera extraña. Al acercarse a la entrada, logró ver la silueta de un niño parado detrás del vidrio translúcido, golpeando con la mano como si pidiera que lo dejaran entrar. La tensión aumentó cuando Diego destrabó la puerta de una sola vez. El niño desapareció exactamente en el momento en que la puerta se abrió. No corrió, no dobló
la esquina, no dejó ningún rastro. Diego salió a la calle intentando entender lo que acababa de ver, apuntando el teléfono hacia todos lados y buscando cualquier señal del niño. La calle estaba igual que siempre, silenciosa y vacía. Relató que ha tenido dificultad para dormir porque el mismo sonido vuelve a aparecer de madrugada. Personas de la zona dijeron que estas visitas no son novedad y que abrir la puerta puede ser peligroso. Hasta ahora, nadie sabe si Diego está lidiando con un niño fantasma o con algo que prefiere no ser visto a la luz del día. Una niña estaba en su habitación, sentada en el suelo, concentrada en jugar con sus muñecas. A su lado, una muñeca permanecía quieta, como si fuera solo otro juguete común. Pero de repente, la muñeca comenzó a mover la cabeza sola. La niña continuó jugando sin darse cuenta. Más tarde, la niña fue a la sala a pintar un dibujo. La mesa estaba llena de papeles esparcidos, pero comenzaron a moverse solos, primero lentamente, luego casi volando, como si alguien invisible estuviera manipulándolo todo. Ella se asustó. Corrió para alejarse y cuando regresó, los papeles fueron lanzados de forma descontrolada, tirándolo todo al suelo. Después, incluso la mesa comenzó a ser arrastrada, deslizándose sola por el piso. Nadie logró explicar lo que realmente ocurrió. Al final, la niña decidió que jugar con muñecas y pintar no vale la pena si los muebles deciden participar por su cuenta. Un hombre estaba limpiando la piscina de su casa en la noche. Sostenía la red para retirar la suciedad del agua y de repente la soltó en el suelo como si hubiera recibido una descarga invisible. Quedó rígido, mirando hacia arriba, con el cuerpo completamente paralizado. La esposa corrió hacia él. Intentó llamarlo, moverlo, hacer lo que pudo, pero nada funcionaba. Era como si estuviera atrapado dentro de su propio cuerpo y la situación empeoró. De pronto, comenzó a tener espasmos y movimientos extraños, como si estuviera luchando contra algo que nadie más podía ver. La mujer se asustó tanto que terminó alejándose sin saber si debía volver o pedir ayuda de inmediato. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Hasta el próximo video.